Hoy quiero hablarles de la fe. Quiero hablarles de la fe. Hay muchas preguntas que nos hacemos permanentemente. ¿Cómo caminar este camino, esta vida abundante que la palabra dice que el Señor nos ha dado? Esta nueva vida en Cristo que tenemos desde que el día que conocimos al Señor. Bueno, pues la fe es un elemento muy importante para este nuevo camino que tenemos. Dice Efesios 2:8, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no proviene de nosotros, ni la gracia para salvarnos, porque es un regalo de Dios, ni la fe para caminar este nuevo camino, porque también es provisión de Dios. Esto tenemos que tenerlo en claro. El regalo de Dios es la salvación, la que hemos adquirido un día por poner nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo. Y la gracia y la fe son regalo de Dios. No es nuestra fe la que nos alcanzó para tomarnos de la gracia, sino es la fe que el Señor Jesucristo puso en nuestros corazones. Por tanto, no es la fe nuestra que proviene de nuestro conocimiento, de nuestro interior, la que nos alcanza para vivir esta nueva vida, sino es la fe que produce, que pone Dios y hace crecer Dios cada día en nuestros corazones. La salvación de nuestras almas, la libertad de la condenación, la liberación de las ataduras del mismo enemigo, la sanidad de enfermedades aún de nuestros cuerpos, la libertad de la miseria y de la depresión, todo esto lo adquirimos por fe. Y está en la nueva vida que el Señor Jesucristo nos ha dado. Todo el camino de victoria que el Señor nos ha prometido está establecido ya en su palabra. No es a través de nuestro esfuerzo, sino que está establecido en su palabra. Y nuestra fe puesta en la palabra de Dios es la que nos hará vivir este nuevo camino. Vamos abriendo el panorama. No es la fe nuestra, natural, no es la fe en la fe, porque yo tengo fe, camino y mi fe está puesta en la fe y avanzo y creo en cosas que a veces son abstractas, a veces son cosas que nuestro mismo ideal o nuestros mismos pensamientos crean, y a veces creemos que la fe puesta en lo que nosotros creemos puede hacernos victoriosos. No es la fe puesta en cosas superficiales, ni aún en cosas que hemos oído, sino es la fe puesta en la palabra de Dios la que nos hará vivir vidas victoriosas. Dice Romanos 10:17. Así pues la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La traducción 1960 dice: así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra es
fundamental para que podamos entender esto que estamos diciendo hoy. La fe nace, la fe crece. No es una fe que viene de nuestra naturaleza, ni si somos muy crédulos o poco crédulos, no alcanza esto para vivir la vida cristiana y que Dios nos ofrece, sino es una fe que Dios pone y que crece junto con el conocimiento de la palabra. Aquel que no lee la Biblia, aquel que no conoce los principios de Dios, aquel que no conoce las promesas del Señor, pues nunca avanzará en su vida de victoria y mucho menos avanzará en fe. Porque la fe viene por oír, por leer la palabra de Dios. Y la fe puesta en las promesas que Dios nos ha dado es la que va creciendo cada día. Y a medida que leemos la palabra, y a medida que Dios habla a nuestros corazones, y a medida que Dios se manifiesta a través de su palabra escrita, esto produce convicción en nuestros corazones, y esa convicción de haber oído lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra produce fe. Por eso dice que la fe viene, que la fe nace por oír la palabra de Dios. Te leo el enunciado que yo hice y dice: la palabra hace nacer la fe necesaria en nuestros corazones. Cuando leemos la palabra y la meditamos, crecemos en conocimiento y en fe. No solo crecemos cuando leemos la palabra en conocimiento, sino necesariamente vamos creciendo en fe. Primero leemos la palabra escrita, es práctico. Primero tenemos la continua práctica de leer la palabra de Dios. Segundo, el Espíritu Santo que está en nuestros corazones nos ilumina con esa palabra leída, haciendo que la entendamos para aplicarla en una circunstancia especial. Tercero, esa palabra de letra leída y entendida ahora se transforma en convicción y en fe para practicarla. Es un camino. Por eso es tan necesario leer la Biblia. A veces creemos que con el conocimiento que adquirimos por conversaciones o por mensajes que escuchamos, sea el mejor mensaje que usted escuche, lo único que produce cambio en nuestras vidas es la lectura de la palabra, y la palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque es penetrante, porque es como espada de dos filos, la palabra que vino de Dios, porque todo lo que está en la Biblia es la palabra que vino de Dios y está escrita para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Por eso es la necesidad de leer la palabra diariamente, permanentemente, y aún aprenderla de memoria, porque nadie tendrá más fe que lo que haya conocido a través de la palabra de Dios dicha y escrita en la Biblia. Eso produce fe. Usted me puede decir: yo no tengo fe. No tengo fe para que el Señor cambie mi vida. No tengo fe para que el Señor me sane. No tengo fe para salir a buscar un trabajo y encontrarlo. Pues probablemente no tenga fe porque no conoce las promesas que el Señor ha hecho en su palabra.
Y cuando conocemos la promesa del Señor, la podemos aplicar y ese cambio que Dios va produciendo en nuestras vidas, va produciendo convicción, va produciendo fe, va produciendo una nueva vida, va produciendo que la imagen de Cristo vaya produciéndose en cada una de nuestras vidas. En la Biblia tenemos sobrados ejemplos. Algún día buscaremos pasajes y los meditaremos. Algún día buscaremos palabra específica acerca de lo que el Señor quiere y cómo puede Él sanar nuestras vidas, cómo podemos a través de la palabra ir contra el enemigo y como Cristo dijo, lo que está escrito y nos da libertad sobre el enemigo. Vamos a avanzar sobre esto, pero no podremos avanzar sobre las promesas del Señor hasta que no tengamos la convicción que la fe es la que va a producir en nosotros los cambios que la palabra dice. Santiago en su carta da 4 o 5 ejemplos. Hebreos en el capítulo 11 nos da innumerables ejemplos de hombres que por la fe hicieron cosas tremendas. Pero querido, vuelvo a esto, no es la fe en la fe, no es la fe en lo que yo creo, no es la fe en lo que yo quiero que ocurra, porque muchas veces queremos que ocurran cosas y entonces le ponemos fe, pero si no está en la palabra de Dios, nunca ocurrirá lo que nosotros creemos. La fe puesta en la palabra es lo que hace los cambios. Dice Santiago 2:23, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y entonces fue llamado amigo de Dios. Como dice, Abraham creyó a Dios. ¿Y cómo pudo creer si no escuchó cuando Dios lo llamó? Cuando Dios le dijo salí de tu tierra, cuando Dios le dijo vas a tener una familia grande, tan grande que va a ser innumerable. Y era un hombre de 100 años y su esposa un poco más joven, estéril inclusive, pero él puso su fe en la promesa de Dios. Y ocurrieron cosas. Las cosas imposibles ocurren cuando ponemos nuestra fe en la palabra que Dios nos ha dado. Por eso es tan necesario oír la palabra de Dios a través de la lectura. Viene a nosotros una convicción que Dios pone y nos dice, esa palabra es para vos, y cuando la creemos por fe, seguramente ocurre. Abraham le creyó a Dios, aunque su esposa era estéril, se fortalecieron en la fe y Dios hizo el milagro. ¿Cuáles son tus imposibles, yo te diría? ¿Cuáles son tus imposibles? ¿Cuáles son las cosas en las que no estás avanzando? ¿Cuáles son las cosas en que dijiste, esto, aunque esté en la Biblia, aunque es una promesa para los hijos de Dios, para mí no ocurre? ¿Cuáles son tus imposibles? Poné tu fe en el Señor y espera, y el Señor seguramente va a hacer. Había una mujer que se llamaba Rahab, también está allí en Santiago, y esta mujer seguramente era una mujer idólatra. Seguramente era sacerdotisa de alguna secta en aquel tiempo por las prácticas que ella tenía. Pero cuando fueron los hombres enviados por Josué a mirar la tierra, ella los guardó porque estaban en peligro y dijo una palabra, declaró, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo pudo pronunciar esa declaración si no vino
directamente del Espíritu Santo tocando su corazón. Y pudo creer que el Dios de estos hombres era el Dios verdadero. Dios de arriba en los cielos, Dios de abajo en la tierra. La fe que esta mujer, que tenía otra clase de vida y otra manera de vivir y otros dioses, la fe en el Dios verdadero hizo que esta mujer cambiara de vida. Queridos, hay promesas del Señor para aquellos que somos hijos de Él, que vamos a cambiar, que podemos cambiar nuestro estilo de vida, que nuestro entorno puede cambiar, que nuestras familias pueden cambiar. Hablábamos hace un tiempo de aquel carcelero que le fue dicho: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y hay innumerables ejemplos de hombres y mujeres de Dios que a través de su fe su casa pudo ser transformada. Esta mujer es un ejemplo. Cree en el Señor. El Señor puede hacer cosas que cambien tu vida y que cambien tu entorno. Créele al Señor. Miramos la fe de los profetas, también nos habla Santiago, la fe de los profetas. ¿Y cuántos tenemos? Tenemos a Daniel, que puso su fe en la oración y la comunión con Dios. No le importó el edicto del rey, no le importó el foso de los leones, sino que puso su fe en Dios y Dios los respaldó. ¿Cuántas circunstancias ocurren en nuestra vida? ¿Cuánto estamos atados y estamos en un sistema perverso en este tiempo que nos lleva, sin darnos cuenta, a empujones a adorar a otras ideologías, a estar confundido con tantas cosas? Pero como Daniel podemos levantarnos en fe en el Dios verdadero en el que creemos, y Él nos salvará aún del foso de los mismos leones, como ocurrió en aquel tiempo. Lo tenemos a Jeremías, un hombre consagrado a Dios, un hombre que anunciaba la voluntad de Dios, pero el pueblo no le creía, de tal manera que terminó en una ocasión en un pozo lleno de barro. En otra ocasión, allí Jeremías dice: ya no doy más, voy a abandonar este camino. Y se presenta ante Dios: Dios, ya no sigo más. Sin embargo, dice la palabra que había en él un fuego ardiendo de tal manera que aunque quiso, no pudo dejar. Querido hermano, probablemente te esté pasando lo de Jeremías. Probablemente el camino que emprendiste en el Señor, a veces hay circunstancias, a veces pasan cosas, a veces ocurren cosas que nos desalientan, que nos hacen mirar como fracaso, que nos hacen mirar que el abandonar sería lo mejor. Pone tu fe en el que te llamó, pone tu fe en el que te sostiene. Y seguramente el fuego del Espíritu Santo ardiendo en tu corazón no te dejará abandonar. No abandones, no te vuelvas atrás. Jeremías quiso hacerlo. También lo quiso hacer Elías. Había por mano de Dios y la fe puesta en Dios. Había exterminado con todos los sacerdotes de Baal. Había Dios hecho un milagro a través de él. Pero a poco andar se quiere morir. A poco andar se esconde. Y allí Dios no lo reprende. Porque sabe que somos hombres, dice la palabra. Sabe que estamos hechos del polvo de la tierra. Y este es nuestro Dios. Y estas son sus promesas. Y esto aumenta nuestra fe. Confía en el Señor. No es a un hombre al que servimos, es al Dios verdadero. Y cuando te desanimes, y cuando circunstancias te hagan querer morirte, y cuando quieras allí escondido y creas que sos el único, Dios dice: hay 7,000 que no han doblado sus rodillas.
el Señor tiene un pueblo. El Señor tiene personas, hijos suyos que te van a ayudar, que te van a levantar, que te van a fortalecer, que te van a entender. Aún milagrosamente vino un ángel, le dio allí una torta y para que él coma, y 40 días caminó en el desierto y se encontró otra vez con la presencia de Dios. Gloria a Dios, porque cuando servimos a Dios, el Señor no nos abandona. Y cuando a veces nos caemos, y cuando a veces nos equivocamos, y cuando a veces creemos que estamos solos, el Señor viene, nos alienta, nos fortalece, nos da su comida, su provisión, porque largo camino nos resta. Querido hermano, largo camino te resta, no bajes los brazos, vas a volver a ver a Dios, vas a volver a encontrarte con Dios, porque Dios tiene siempre pensamiento de bien y no de mal. No decaiga tu fe. Poné la fe, no en la fe tuya, sino poné tu fe en las promesas del Señor. Hay muchas promesas para los hijos de Dios. Pone tu fe y espera. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Él hará. Esta es la palabra escrita. Allí pone tu fe. El Señor puede. Él es el Dios de lo imposible. Tenemos a Job. Vamos terminando. Podríamos nombrar todos aquellos hombres que están en la lista de Hebreos 11. Tenemos a Job, un hombre que en la dificultad, porque también a los hijos de Dios puede venirnos tiempos difíciles. Porque no estamos exentos que nos vengan enfermedades, circunstancias difíciles, pérdidas. Allí está Job y sus amigos. Aún sus amigos lo condenan. Su esposa no lo alienta. Ha perdido todo lo que tiene. Hijos, familia. Sin embargo, Job dice, yo sé, aleluya, había puesto su fe en el Dios que lo sostenía. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne veré a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Pruebas, dificultades, enfermedades, soledad, vergüenza, abandono. ¿Qué puede apartarte del amor de Dios? Job dice, yo sé, aunque no veo, pero yo sé que mi Redentor vive. Y una cosa más sé, en mi carne veré a Dios. Porque nos alienta la promesa de que aunque aquí tengamos momentos o tiempos difíciles, un día estaremos en la presencia de Dios y allí no habrá más tinieblas, no habrá más problemas. Pero querido, cree que podés ver a Dios aún en tus días de vida y difíciles. Yo sé que veré a Dios y aún lo veré en los tiempos de mi carne. Este es el Dios de aquellos hombres que pasaron a ser héroes. Pero el libro de los Hechos no se terminó de escribir. Lo estás escribiendo vos hoy, lo estoy escribiendo yo. Y podemos escribir que confiamos en el Dios que hizo milagros, en el Dios que hacía que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, en el Dios que hacía que los discípulos hicieran obras como Cristo la había hecho. Hoy somos los discípulos, somos los que estamos en la tierra. ¿Cómo conocerá el mundo si no hay
quien les predique y quien le muestre la gracia y el poder de Dios. El enemigo querrá vencernos, el enemigo querrá acallar nuestras voces, el enemigo querrá poner oposición a nuestras vidas y a la iglesia, pero confiemos, el Señor está con nosotros. La fe la pongamos no en las circunstancias, sino en el Dios poderoso que nos ha llamado. Somos el pueblo de Dios, escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable, y podemos vivir en luz admirable. Esta es la voluntad de Dios. Pone la fe en el que te llamó, pone la fe en el que te guarda, en el que te sostiene y en el que te va a dar palabra cada día. Y aunque pasen circunstancias, te sientan solo, tu casa parezca que se viene abajo, las necesidades aparezcan, podamos decir como Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel. No importa, pueden haber circunstancias donde aún lo sintamos en enfermedades, pero dice: Señor, en mi carne el Señor tiene sanidad, el Señor tiene libertad. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Aleluya. ¿Crees que podés ver la gloria del Señor aún en los momentos más difíciles? Amén. Pone tu fe en la Biblia. Lee la Biblia, hace tuya sus promesas, escribila el día, la hora que el Señor te habló por esa palabra. Esa palabra, cuando se cumple, produce seguramente en tu fe, en tu corazón, fe y convicción del Dios en el cual has depositado tu vida.